Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. 16 de enero de 1935. Ocklawaha, Florida. El aire, denso por la humedad, es desgarrado por el eco de cientos de disparos. Agentes del FBI rodean una modesta casa de campo. Dentro, no se encuentra un gángster legendario, sino una mujer de 61 años junto al cadáver de su hijo. ¿Era Arizona Donnie Barker, conocida como Ma Barker, la mente maestra criminal que el FBI describió como el cerebro más vicioso y peligroso de la última década? ¿O era simplemente una madre que miró hacia otro lado mientras sus hijos se hundían en un abismo de violencia? Hoy desentrañamos el mito y la macabra realidad de la mujer que se convirtió en la matriarca del crimen. En los pliegues escarpados y desconfiados de los montes Ozark, en la resaca de una nación aún fracturada por la guerra civil, nació una leyenda oscura. El 8 de octubre de 1873, en una modesta cabaña de madera en Ash Grove, Missouri, el mundo recibió a Arizona Donnie Clark. No había presagios ni augurios celestiales, solo la dura realidad de una vida forjada en la pobreza y un fervor religioso tan inflexible como la tierra misma. Los Clark eran gente de la Biblia y del campo, una familia que medía las estaciones por las cosechas y la moralidad por el Antiguo Testamento. Criada bajo la estricta mirada de sus padres, la joven Arizona, o Harry, como la llamaban, aprendió pronto que el mundo era un lugar de pruebas y privaciones. Sin embargo, bajo la superficie de piedad y obediencia, ardía un espíritu indomable. Quienes la conocieron en su juventud la describían como una niña de voluntad férrea y un temperamento que podía estallar como una tormenta de verano sobre las colinas. Era inteligente, de mente rápida, pero las oportunidades para una mujer en el Missouri rural de finales del siglo XIX eran tan escasas como el agua en una sequía. Sus sueños, si es que los tenía, se estrellaban contra el muro de la tradición y la necesidad. El contexto social era un crisol de resentimiento. La gente de los Ozark, aislada y autosuficiente, albergaba una profunda desconfianza hacia el gobierno y cualquier forma de autoridad externa. La lealtad a la familia lo era todo, un código no escrito que a menudo se situaba por encima de la ley. En este ambiente de clanes, pobreza y una religiosidad severa, Harry Clark desarrolló una visión del mundo en blanco y negro. Estaban ellos y estaban los demás. Esta mentalidad de asedio, este instinto de proteger a los suyos contra un mundo hostil, se convertiría en la piedra angular de su identidad. Aún no era Ma Barker, la matriarca del crimen, pero las semillas de esa figura ya estaban sembradas en el suelo pedregoso de su infancia. Era una contradicción andante, una mujer devota que albergaba una furia silenciosa, una hija obediente con un corazón rebelde, esperando la chispa que encendería la conflagración de su vida futura. El año 1892 marcó un punto de inflexión en la vida de Harry Clark. Conoció a George Barker, un hombre tranquilo y trabajador, un arrendatario agrícola cuya única ambición parecía ser sobrevivir al día siguiente. Para Harry, George pudo haber representado una vía de escape, una oportunidad de forjar su propio destino lejos de la sombra de su familia. Se casaron, y en la promesa de ese nuevo comienzo, Harry se convirtió en la señora Barker. Pero la promesa se agrió rápidamente. La pobreza no fue un obstáculo que superaron, sino un compañero constante y opresivo. La pareja se movía de un lugar a otro, persiguiendo trabajos mal pagados, viviendo en una precariedad que erosionaba el espíritu. En medio de esta lucha incesante, llegaron sus hijos, Herman, Lloyd, Arthur
apodado Doc, y finalmente, Fred. 4 niños que se convirtieron en el centro absoluto del universo de Harry. Mientras George se hundía bajo el peso de su incapacidad para proveer, Harry se endurecía. Su decepción con su marido se transformó en un control férreo sobre el hogar. Se convirtió en la fuerza dominante, la que tomaba las decisiones, la que dictaba las reglas. Su amor por sus hijos era feroz, posesivo, casi sofocante. Era una leona defendiendo a sus cachorros no solo de las penurias del mundo, sino también de las consecuencias de sus propios actos. George, un hombre de naturaleza dócil y honesta, observaba con creciente desesperación cómo la brújula moral de su familia se desviaba. Intentaba inculcar disciplina, pero sus esfuerzos eran sistemáticamente saboteados por Harry, quien se interponía entre él y los niños, defendiendo cada transgresión, excusando cada mentira. Este matrimonio, forjado en la pobreza, no se cimentó en el amor o el respeto mutuo, sino en el resentimiento de Harry y la resignación de George. La unidad familiar se convirtió en un feudo gobernado por ella, donde sus hijos eran príncipes intocables. La miseria económica les había negado el sueño americano, y en la mente de Harry Barker, si el mundo no les daba lo que merecían, quizás era hora de empezar a tomarlo. Alrededor de 1910, la familia Barker se trasladó a Tulsa, Oklahoma, abandonando los campos por el bullicio de una ciudad en crecimiento. Este nuevo entorno urbano, con sus calles anónimas y sus tentaciones, se convirtió en el campo de entrenamiento para los jóvenes hijos de Harry. Ya no eran niños de granja. Eran adolescentes inquietos en una ciudad que ofrecía atajos hacia todo aquello que la pobreza les había negado. Los primeros ecos de la delincuencia fueron sutiles, casi imperceptibles. Pequeños hurtos en tiendas, ausencias injustificadas de la escuela, peleas callejeras. Para muchos, eran las típicas fechorías de la juventud, pero para los hermanos Barker, eran los primeros peldaños de una escalera que descendía directamente al infierno. La reacción de Harry Barker fue el catalizador que transformó la delincuencia juvenil en una carrera criminal. Ante cada acusación, cada queja de un vecino o llamada de un maestro, su respuesta era una furia volcánica. Se negaba a creer en la culpabilidad de sus hijos. Para ella, eran víctimas, acusados injustamente por un mundo celoso y cruel. Se enfrentaba a la policía con una convicción aterradora, tejiendo coartadas, intimidando a los testigos, convirtiéndose en un escudo humano impenetrable. Este comportamiento iba más allá del simple amor maternal. Era una declaración de guerra. Cada defensa de sus hijos era un acto de rebelión contra la sociedad que la había marginado. A través de ellos, Harry libraba su propia batalla. George, por su parte, se convirtió en una figura fantasmagórica en su propio hogar. Su autoridad era nula, su voz un susurro ahogado por la vehemencia de su esposa. Observaba con impotencia cómo sus hijos, envalentonados por la protección incondicional de su madre, escalaban en sus crímenes. Pronto, los pequeños hurtos dieron paso a robos más audaces. Herman, el mayor, se involucró con la pandilla del Central Park. La violencia se convirtió en una herramienta. El punto de no retorno llegó con el primer arresto serio, el primer encuentro con los fríos barrotes de una celda. Para los chicos, fue una lección. Para Harry, fue una ofensa intolerable. La familia Barker ya no estaba simplemente en conflicto con la ley. Estaban formalmente en guerra contra ella. La década de 1920 rugió, pero para los Barker, el sonido no era el del jazz y la prosperidad, sino el de las sirenas de policía y las puertas de las prisiones.
Los hermanos se habían convertido en criminales de carrera, una cofradía unida por la sangre y blindada por la lealtad inquebrantable de su madre. La Gran Depresión, que sumió al país en la desesperación a finales de la década, se convirtió en el terreno fértil para que su empresa criminal floreciera. Los bancos quebraban, la gente perdía sus hogares, y la fe en las instituciones se desvanecía. En este caos, los forajidos se convirtieron en figuras casi míticas. El momento decisivo ocurrió tras los muros de la Penitenciaría Estatal de Kansas. Allí, un joven y ambicioso Fred Barker conoció a Alvin Creepy Karpis, un criminal de origen canadiense con una mente tan fría y calculadora como brutal. Karpis no era un simple ladrón, era un estratega. Vio en los Barker una ferocidad sin pulir, una lealtad familiar que podía ser un arma formidable. Cuando ambos fueron liberados a principios de los años 30, la fusión fue inmediata. Nació la banda Barker Karpis, una de las organizaciones criminales más despiadadas y eficientes de la era de los enemigos públicos. El papel de Ma Barker evolucionó drásticamente. Ya no era solo la madre que defendía a sus hijos de las acusaciones. Se convirtió en el centro neurálgico de la operación. Era la intendente, la que alquilaba las casas de seguridad bajo seudónimos, la que lavaba el dinero manchado de sangre, la que curaba las heridas de bala. Viajaba con la banda, presentándose como una anciana inofensiva con sus muchachos, una fachada de normalidad que les permitía moverse sin levantar sospechas. La cuestión de su implicación directa en la planificación de los crímenes ha sido objeto de un intenso debate. ¿Era la mente maestra que J. Edgar Hoover describió más tarde para justificar sus acciones, o una matriarca cómplice que disfrutaba del poder y la riqueza que sus hijos le proporcionaban? La verdad, probablemente, reside en un área gris y turbia. Lo que es innegable es que ella era el pegamento que mantenía unida a la banda. Bajo su atenta mirada, la banda Barker Karpis perfeccionó su oficio, graduándose de simples robos a secuestros por rescate y asaltos a bancos blindados que dejaban un rastro de cadáveres. Se estaban convirtiendo en una leyenda, una mancha sangrienta en el corazón de América. Para comprender el reinado de terror de la banda Barker Karpis, es imperativo sumergirse en la psique de su figura central, Kate Ma Barker. La pregunta que ha perseguido a criminólogos e historiadores durante décadas no es sencilla. ¿Era una madre devota, arrastrada por la corriente de la criminalidad de sus hijos, una leona protegiendo a su manada a cualquier costo? ¿O era, en la sombra, la verdadera arquitecta de su imperio delictivo, una mente maestra que manipulaba los lazos de sangre para sus propios fines oscuros? La verdad, como suele ocurrir, reside en una compleja y perturbadora zona gris. Por un lado, la devoción de Ma por sus hijos era innegable, casi patológica. Los defendía con una ferocidad primitiva, negándose a ver la maldad inherente en sus actos. Para ella, siempre eran sus muchachos, víctimas de un sistema injusto, no los depredadores despiadados en los que se habían convertido. Esta lealtad ciega creaba un refugio, un santuario donde sus crímenes no solo eran perdonados, sino justificados. Sin embargo, esta protección maternal se entrelazaba con una forma de control insidiosa. Ma no era una participante pasiva. Era el centro gravitacional de la familia. Su aprobación era la moneda más valiosa, su decepción, el castigo más temido. Los hermanos Barker competían por su afecto, y esa competencia a menudo se manifestaba en actos criminales cada vez más audaces, como ofrendas en el altar de su matriarca.
existe un fuerte argumento para verla no como la cerebro táctico de los atracos, un rol que probablemente desempeñaba Alvin Karpis, sino como la estratega emocional. Ella mantenía al clan unido, mediaba en disputas y, lo más importante, proporcionaba la justificación moral, por retorcida que fuera, para su estilo de vida. Era una simbiosis tóxica. Ellos le daban un propósito y una sensación de poder que nunca tuvo, como la esposa de un hombre pobre y alcohólico. Y ella les daba un hogar y una absolución que no encontrarían en ningún otro lugar. Su hogar no era solo un escondite, era el nido donde se incubaba la violencia. Y ella, la reina que gobernaba con un amor tan sofocante como peligroso. La saga de la familia Barker no puede entenderse fuera del desolador panorama que la vio nacer: la Gran Depresión. La década de 1930 sumió a Estados Unidos en un abismo de pobreza y desesperación. El colapso de Wall Street en 1929 fue solo el comienzo de una plaga económica que se extendió por todo el país, dejando a su paso un rastro de sueños rotos, granjas embargadas y millones de desempleados. En este paisaje de polvo y miseria, las instituciones que antes representaban seguridad y estabilidad, los bancos, el gobierno, se convirtieron en símbolos de traición. Para el hombre común, que lo había perdido todo, los bancos no eran más que buitres que se habían enriquecido con su sufrimiento. Este resentimiento generalizado creó un ambiente extrañamente permisivo para un nuevo tipo de criminal. Figuras como John Dillinger, Pretty Boy Floyd y, por supuesto, la banda Barker Karpis no eran vistos universalmente como villanos. Para una parte de la población desposeída, eran rebeldes, forajidos modernos que se atrevían a golpear al sistema que los había aplastado. Cada banco asaltado era una pequeña victoria contra los poderes fácticos, una redistribución forzada de la riqueza, en un mundo que parecía haber perdido toda justicia. Los periódicos, ávidos de historias sensacionales, los catapultaron a la fama, convirtiendo a asesinos y ladrones en celebridades de la crónica negra. La era de los enemigos públicos había comenzado. Para los hijos de Ma Barker, criados en la pobreza y con una aversión innata a la autoridad, este contexto fue la justificación perfecta. No estaban simplemente robando. Estaban tomando lo que sentían que el mundo les debía. La depresión no solo les proporcionó oportunidades, con bancos rurales mal protegidos y una policía local desbordada, sino que también les otorgó una coartada ideológica. ¿Eran productos de su tiempo? Una manifestación violenta del colapso del sueño americano. El estruendo de sus ametralladoras Thompson era, en cierto modo, el eco de millones de estómagos vacíos y esperanzas frustradas. En este caos, la anarquía parecía una opción lógica y el crimen una carrera tan viable como cualquier otra. La metamorfosis criminal de los hermanos Barker no fue instantánea. Fue una escalada gradual, una lenta y constante inmersión en las profundidades de la anarquía, alimentada por la necesidad y afilada por la audacia. Sus primeros roces con la ley fueron torpes y de poca monta, característicos de jóvenes delincuentes sin rumbo. Robos en tiendas, atracos en gasolineras a altas horas de la noche, el robo de automóviles para viajes de placer que terminaban en persecuciones. Eran actos impulsivos, más una rebelión adolescente contra la autoridad que un plan criminal organizado. Fred y Arthur, en particular, acumulaban un historial de arrestos que los convertía en figuras conocidas para la policía local de Missouri y Oklahoma. Sin embargo,
Cada estancia en prisión, lejos de ser un correctivo, se convirtió en una escuela superior del crimen. Fue tras las rejas donde hicieron los contactos que cambiarían su destino. El encuentro más significativo fue el de Fred Barker con Alvin "Creepy" Karpis en la penitenciaría estatal de Kansas. Karpis era diferente. Era inteligente, metódico y poseía una crueldad calculadora que complementaba la fuerza bruta de los Barker. Juntos, formaron el núcleo de lo que se convertiría en la temida banda Barker-Karpis. Con la incorporación de Karpis, la banda experimentó una profesionalización letal. Los pequeños robos dieron paso a objetivos más ambiciosos. Comenzaron a planificar meticulosamente sus golpes, estudiando los horarios de los bancos, las rutas de escape y la respuesta policial. Su primer gran asalto a un banco fue un punto de inflexión. La adrenalina del éxito, el poder que confería el dinero fácil y la notoriedad que empezaban a ganar, resultaron ser una droga adictiva. Ya no eran simples ladronzuelos, eran forajidos, nombres que comenzaban a susurrarse con una mezcla de miedo y admiración. La banda se convirtió en una máquina bien engrasada. Ma Barker gestionaba los escondites, lavaba el dinero y mantenía la cohesión del grupo, mientras sus hijos y Karpis ejecutaban los atracos con una eficiencia cada vez mayor. Su arsenal creció, sus tácticas se refinaron y su reputación se extendió como la pólvora por el Medio Oeste. Estaban en la cima de su poder, dejando un rastro de bancos vaciados y casquillos de bala, sin saber que cada golpe exitoso los acercaba un paso más a un enfrentamiento inevitable, con una fuerza que no podrían superar. Si los asaltos a bancos habían colocado a la banda Barker-Karpis en el mapa del crimen, el secuestro de William Hamm Jr. los catapultó a la infamia nacional. Fue un acto de una audacia sin precedentes que marcó su punto de no retorno. En junio de 1933, en las calles de St. Paul, Minnesota, la banda ejecutó un plan escalofriantemente preciso. William Hamm Jr., presidente de la exitosa cervecería Hamm, fue emboscado mientras caminaba hacia su casa después del trabajo. Fue un operativo limpio y rápido. Lo metieron en un coche y desaparecieron en la ciudad, dejando tras de sí solo el pánico y la confusión. Para la banda, el secuestro era el siguiente paso lógico en su evolución criminal. Los bancos eran arriesgados y el botín impredecible. El secuestro de un industrial adinerado prometía un pago mucho mayor con, teóricamente, menos exposición. Exigieron un rescate de $100,000, una suma astronómica en plena Gran Depresión. La familia Hamm, desesperada por recuperar a William sano y salvo, siguió las intrincadas instrucciones de los secuestradores. El dinero fue entregado y, fiel a su palabra, la banda liberó a Hamm cerca de Wyoming, Minnesota, 4 días después de su captura. Fue un crimen perfecto, o eso creían ellos. Lo que la banda no calculó fue la magnitud de la reacción que provocarían. Robar bancos era una cosa. Secuestrar a un ciudadano prominente era otra muy distinta. Este acto cruzó una línea invisible, transformando a la banda de un problema regional a una amenaza nacional. El secuestro de Hamm atrajo la atención directa y furiosa de una organización en pleno ascenso, la Oficina Federal de Investigación, o FBI, y su ambicioso director, J. Edgar Hoover. Hoover, ansioso por consolidar el poder de su agencia y justificar su existencia, vio en la banda Barker-Karpis al enemigo público perfecto. El caso Hamm se convirtió en una prioridad absoluta. Por primera vez, se utilizaron técnicas forenses avanzadas, como el análisis de huellas dactilares latentes en la nota de rescate, para identificar a los culpables. La banda había cobrado su rescate,
pero a un costo terrible. Habían despertado a un gigante. Ya no se enfrentaban a sheriffs locales con recursos limitados. Ahora, los G-Men de Hoover, implacables y con el respaldo de todo el gobierno federal, estaban pisándoles los talones. El dinero del rescate les compró un breve respiro, pero también firmó su sentencia de muerte. Mientras la leyenda de Ma Barker y sus hijos crecía en los titulares, una estela de dolor y tragedia se extendía silenciosamente por el Medio Oeste. Detrás de cada robo audaz y cada tiroteo espectacular, había víctimas cuyas vidas quedaron irrevocablemente fracturadas. No eran personajes en una historia de aventuras, sino personas reales con familias, esperanzas y futuros que fueron aniquilados por la violencia sin sentido de la banda. Pensemos en el oficial de policía Calamity Jones en West Plains, Missouri, en diciembre de 1931. Respondía a una llamada sobre un robo, un deber que había cumplido innumerables veces. Esa noche se encontró con los hermanos Barker. No hubo diálogo ni advertencia, solo el estallido de las armas. Jones fue asesinado a sangre fría, dejando una viuda y una comunidad aterrorizada. Su muerte no fue más que un inconveniente para la banda, un obstáculo eliminado en su huida, pero para su familia y su pueblo fue un cataclismo. Luego estaba el secuestro de William Hamm, el presidente de una cervecería en St. Paul, en 1933. Fue arrancado de su vida, retenido en condiciones miserables, su familia atormentada por la incertidumbre mientras negociaba un rescate de $100,000. El trauma psicológico de esa experiencia perduraría mucho después de su liberación. Un año después, repitieron el plan con Edward Bremer, un banquero prominente. Lo secuestraron a plena luz del día, disparando para someterlo. Durante semanas, Bremer fue un prisionero, sin saber si cada día sería el último. El rescate de $200,000 eventualmente aseguró su libertad, pero el terror infligido a él y a su familia dejó cicatrices profundas. Estas no eran ofensas sin víctimas. Cada bala disparada, cada vida tomada, cada familia aterrorizada, contribuía a un clima de miedo que paralizaba a las comunidades. La banda Barker Karpis no solo robaba dinero, robaban la paz, la seguridad y la inocencia, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Eran parásitos que se alimentaban del trabajo y la vida de otros, y el costo humano de su reinado criminal era incalculable. En Washington, D.C., un hombre observaba el creciente caos en el Medio Oeste, con una mezcla de indignación y oportunidad. Su nombre era Edgar Hoover, el ambicioso y calculador director de la Oficina de Investigación, precursora del FBI. Hoover soñaba con transformar su agencia en una fuerza policial nacional, respetada y temida, pero para ello necesitaba un enemigo tan vil, tan depravado, que justificara la expansión de su poder y la creación de una nueva mitología del agente federal. La banda Barker Karpis, con su brutalidad y su aparente invencibilidad, encajaba perfectamente en ese papel. Hoover, un maestro de la propaganda, entendió el poder de la narrativa. En la era de la Gran Depresión, el público estaba fascinado con los forajidos, a veces incluso romantizándolos como rebeldes contra un sistema fallido. Hoover se propuso cambiar esa percepción. Lanzó una campaña mediática sin precedentes, acuñando el término enemigo público. Nombres como John Dillinger, Babyface Nelson y, por supuesto, la banda Barker Karpis fueron elevados de simples criminales a archienemigos del Estado. En este teatro de la ley y el orden, Ma Barker recibió un papel protagonista. Hoover y sus publicistas la moldearon en la figura de una mente maestra criminal, una madre de la delincuencia
que dirigía a su prole de asesinos con un cerebro astuto y un corazón de hielo. Esta caracterización, aunque probablemente exagerada, era increíblemente efectiva. Convertía la lucha contra la banda en una cruzada moral, una batalla por el alma de América. No se trataba solo de capturar a unos ladrones de bancos. Se trataba de erradicar un mal matriarcal que amenazaba el tejido mismo de la sociedad. Al demonizar a Ma Barker, Hoover se posicionaba a sí mismo y a sus G-Men como los heroicos salvadores de la nación. Cada artículo de periódico, cada boletín de radio que detallaba las atrocidades de la banda, servía como justificación para darle a Hoover más fondos, más agentes y más autoridad. La casa de la banda Barker Karpis se convirtió en el escenario perfecto para demostrar la necesidad y la eficacia de su nueva fuerza policial federalizada. Con la maquinaria de relaciones públicas de Hoover funcionando a toda máquina, la oficina de investigación desató toda su fuerza. La casa de la banda Barker Karpis se transformó de una serie de investigaciones locales inconexas en una cacería humana, coordinada a nivel nacional, la más grande que el país había visto. Agentes de todo el país fueron asignados al caso, liderados por figuras emergentes, como Melvin Purvis, el hombre que eventualmente acabaría con John Dillinger. La era del sheriff local persiguiendo a los forajidos a caballo había terminado. Esta era la nueva era de la ciencia y la estrategia federal. El FBI comenzó a tejer una red de inteligencia. Interceptaron correo, intervinieron teléfonos y cultivaron una vasta red de informantes, desde pequeños delincuentes hasta ciudadanos comunes, tentados por las cuantiosas recompensas. Los agentes comenzaron a aplicar nuevas técnicas forenses. El laboratorio del FBI, todavía en su infancia, analizó huellas dactilares latentes encontradas en los escondites abandonados. El secuestro de Bremer fue un punto de inflexión. Los secuestradores habían sido descuidados, dejando huellas en latas de gasolina y otros objetos. Por primera vez, el FBI tenía una ventaja tangible. La presión sobre la banda se volvió implacable. Ya no podían permanecer en un lugar por mucho tiempo. Cada vez que se registraban en un hotel o alquilaban una casa, sentían la mirada invisible de la ley sobre ellos. La paranoia comenzó a corroer la unidad del grupo. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Alvin Karpis, siempre el estratega, chocaba con los impulsivos hermanos Barker. Ma, cuya influencia se basaba en mantener unida a su familia, luchaba por mantener el control mientras el mundo exterior se cerraba sobre ellos. Hubo varios roces cercanos. En una ocasión, los agentes del FBI allanaron un apartamento en Chicago momentos después de que la banda huyera, encontrando la cena aún caliente sobre la mesa. En otra, un tiroteo estalló en un resort de Florida, pero los criminales lograron escapar en la oscuridad. Sin embargo, cada escape dejaba atrás más pistas, más hilos para que el FBI tirara. La red se estaba cerrando, lenta, pero inexorablemente. Ya no eran los cazadores, eran la presa. La presión constante del FBI comenzó a provocar grietas en la armadura de la banda. Los forajidos, que alguna vez se movieron con una arrogancia impune, ahora cometían errores nacidos del miedo y el agotamiento. Su mayor error fue creer que podían gastar el dinero del rescate de Bremer sin ser detectados. Hoover, anticipando esto, había ordenado al Tesoro que registrara los números de serie de todos los billetes del rescate. Se distribuyeron listas de estos billetes a bancos, hoteles y comercios de todo el país. Pronto, los billetes marcados comenzaron a aparecer, pequeñas migas de pan que trazaban un camino directamente hacia la banda.
El primer gran golpe para la banda llegó en enero de 1935. Arthur "Doc" Barker fue localizado en Chicago. Su arresto fue el resultado de una meticulosa investigación de inteligencia y, posiblemente, de un soplo. Cuando los agentes del FBI lo capturaron, encontraron en su posesión un objeto que resultaría fatal para el resto del grupo: un mapa del estado de Florida. El mapa tenía marcas y anotaciones, incluyendo un círculo alrededor de la pequeña y tranquila ciudad de Ocklawaha. Para los analistas del FBI, el mapa era una revelación. Cruzando esta información con otros datos, como avistamientos y los billetes marcados que habían aparecido en la región, la imagen se volvió nítida. El mapa no solo señalaba un estado, señalaba un escondite. La traición, o al menos la debilidad humana, también jugó su papel. Miembros menores del círculo de la banda, enfrentados a largas penas de prisión, comenzaron a hablar. Proporcionaron detalles sobre los escondites, las rutinas y las identidades falsas del grupo. La lealtad, forjada en el crimen, se disolvió rápidamente bajo la amenaza de una celda de por vida. El arresto de Doc Barker y el descubrimiento del mapa fueron los clavos en el ataúd. El FBI ahora sabía dónde buscar. La cacería humana a nivel nacional se había reducido a un único punto en el mapa de Florida. Ya no se trataba de si encontrarían a Ma y a su hijo favorito, Freddie, sino de cuándo. El cerco se había cerrado por completo, y el escenario estaba listo para el violento y definitivo acto final. El cerco sobre la familia Barker se estrechaba con una precisión implacable. Mientras Ma y Freddie se escondían, tratando de evaporarse en el vasto paisaje americano, el resto de su mundo se desmoronaba pieza por pieza. El golpe más devastador llegó el 8 de enero de 1935. En Chicago, lejos del calor de Florida donde su madre se ocultaba, Arthur "Doc" Barker fue arrinconado. El FBI, que había estado siguiendo pistas fragmentadas y testimonios de informantes, finalmente localizó su apartamento. La captura no fue un tiroteo espectacular, sino una operación fría y eficiente. Sin escapatoria posible, Doc se rindió junto a su cómplice, Russell Gibson. Para J. Edgar Hoover, era una victoria monumental, un paso crucial para desmantelar al enemigo público número 1. El juicio fue rápido y el veredicto predecible. Sentenciado a cadena perpetua, Doc fue enviado a la prisión más temida de la nación, Alcatraz. La roca se cernía en la bahía de San Francisco como una tumba de hormigón y acero, diseñada para quebrar a los hombres más duros. La noticia de su captura y encarcelamiento fue un golpe psicológico del que Ma y Freddie nunca se recuperarían del todo. Doc no era solo un hijo, era un ejecutor clave, un pilar de la fuerza bruta de la banda. Su ausencia dejó un vacío irreparable. En Alcatraz, la vida de Doc se convirtió en una monótona pesadilla de reglas y confinamiento. Su espíritu rebelde, sin embargo, no se extinguió. El 13 de enero de 1939, junto a otros reclusos notorios como Henry Young y Rufus McCain, intentó lo imposible: escapar de Alcatraz. El plan fue un desastre sangriento. Atrapados en la orilla, bajo el fuego de los guardias de las torres, el intento de fuga se convirtió en una masacre. Doc Barker fue alcanzado por las balas y murió a causa de sus heridas. Su final en las frías aguas de la bahía fue un eco sombrío de la violencia que había vivido. Aunque Ma Barker no viviría para ver la muerte de su hijo, su captura fue la primera campanada fúnebre para la banda. El FBI ahora tenía un hilo del que tirar, y en el otro extremo estaban una madre y su último hijo leal, cada vez más solos y paranoicos. Tras la captura de Doc, el pánico se apoderó de Ma y Freddie.
El mundo que conocían se había encogido hasta convertirse en un punto en un mapa, un lugar donde esperaban desaparecer. Su elección fue Ocklawaha, un remoto y tranquilo rincón de Florida, a orillas del lago Weir. Era un lugar improbable para dos de los fugitivos más buscados de América, un paraíso de naranjos y musgo español que prometía anonimato. Usando el alias de Blackburn, alquilaron una espaciosa casa de 2 pisos, propiedad de la familia Bradford. Para los locales, la señora Blackburn y su hijo eran simplemente unos veraneantes adinerados del norte que buscaban un respiro del invierno. Kate Barker interpretó su papel con una dedicación escalofriante. Se presentaba como una viuda piadosa, una madre preocupada por la salud de su hijo. Pagaban sus cuentas en efectivo, mantenían un perfil bajo y evitaban cualquier tipo de atención. Pero bajo la fachada de normalidad suburbana, la paranoia crecía como una mala hierba. Cada coche que pasaba, cada mirada extraña de un vecino, era una amenaza potencial. La casa, con sus amplias vistas al lago, se convirtió en una fortaleza y una prisión. Pasaban horas sentados en el porche, no para disfrutar de la brisa, sino para vigilar el único camino de acceso. Freddie, siempre nervioso, pulía su arsenal de armas, mientras Ma, supuestamente, leía la Biblia, buscando quizás una absolución que sabía que nunca llegaría. Lo que no sabían era que el FBI no los había olvidado. La obsesión de J. Edgar Hoover con la banda era personal. Los agentes federales, meticulosos y persistentes, seguían cada pista. El avance crucial vino de un mapa encontrado entre las posesiones de otro miembro de la banda arrestado. El mapa de Florida tenía marcas, y una de ellas señalaba una zona conocida por sus grandes caimanes, cerca del lago Weir. Era una pista extraña, casi esotérica, pero suficiente para que el FBI centrara su atención en la región. Agentes encubiertos comenzaron a peinar la zona, haciendo preguntas discretas, buscando a una mujer mayor y su hijo que encajaran con la descripción. La idílica calma de Ocklawaha estaba a punto de ser destrozada. El paraíso que Ma y Freddie habían elegido como su último refugio se estaba transformando, sin que ellos lo supieran, en una trampa mortal. La noche del 15 de enero de 1935 cayó sobre Ocklawaha, con una quietud engañosa. Dentro de la casa junto al lago, Ma y Freddie Barker se preparaban para dormir, ajenos a la red de acero que se tejía a su alrededor en la oscuridad. Durante días, el FBI, bajo el mando del agente especial Earl J. Connelly, había estado confirmando su ubicación. Habían identificado el coche de Freddie, habían verificado los alias y habían observado los movimientos dentro de la casa. La orden de Hoover era clara: capturarlos, vivos o muertos. No habría errores. Al amparo de la noche, 14 agentes federales se deslizaron hacia sus posiciones, formando un perímetro impenetrable alrededor de la propiedad. Eran una fuerza silenciosa y letal, equipada con rifles, escopetas y ametralladoras Thompson. Cada agente conocía su papel. Cada ángulo de tiro estaba calculado. El plan era esperar al amanecer, usar el elemento sorpresa y exigir una rendición incondicional. El frío rocío de la mañana del 16 de enero se aferraba a la hierba, cuando el sol comenzó a despuntar sobre el lago Weir. A las 5:30 a.m., el mundo de los Barker se vino abajo. El agente Connelly, usando un megáfono, rompió el silencio de la madrugada. Su voz, amplificada y desprovista de emoción, resonó en el aire. «Freddie y Ma Barker, esto es el FBI. Están completamente rodeados. Salgan con las manos en alto». Dentro de la casa, la petición fue recibida con un silencio sepulcral. Los segundos se alargaron,
convirtiéndose en minutos de una tensión insoportable. Los agentes esperaban, con los dedos en los gatillos, observando cada ventana, en busca de una señal de movimiento, una bandera blanca, cualquier cosa. No hubo respuesta. Connelly repitió la orden, su voz más dura esta vez. La única respuesta fue el sonido de una ventana cerrándose bruscamente en el piso de arriba. Era un gesto de desafío, una declaración de intenciones. Para el FBI, significaba que no habría una resolución pacífica. Para My Freddy, era la aceptación de que su huida había terminado. La siguiente comunicación no sería con palabras. El aire quieto y húmedo de Florida estaba a punto de ser desgarrado por una tormenta de plomo. El asedio había comenzado. El silencio tenso se hizo añicos con el estruendo de una ametralladora Thompson. El fuego provenía del piso superior de la casa. Una ráfaga desafiante que barrió las posiciones del FBI. Era la respuesta de Freddie Barker. La batalla por el refugio de Oclawaha había comenzado. Los agentes federales respondieron con una ferocidad abrumadora. Lo que siguió no fue una escaramuza, sino una guerra en miniatura. Durante más de 4 horas, un torrente incesante de balas se estrelló contra la casa de madera. El sonido era ensordecedor. El tableteo de las Thompson, el estruendo de las escopetas y el agudo silbido de los rifles. Las ventanas estallaron en una lluvia de cristales. Las paredes de madera se astillaron y se convirtieron en un colador, y el yeso del interior se desprendió en nubes de polvo. Los agentes lanzaron granadas de gas lacrimógeno, esperando expulsar a los fugitivos, pero el único efecto fue añadir un velo acre y sofocante a la carnicería. Desde dentro, el fuego de respuesta era esporádico, pero decidido. Una única ametralladora se movía de ventana en ventana, disparando ráfagas cortas y precisas. El mundo exterior especuló durante años sobre el papel de Ma Barker en esos momentos finales. ¿Estaba ella también disparando un arma, como afirmaba la leyenda del FBI? ¿O estaba, más probablemente, agachada, aterrorizada, o quizás recargando las armas para su hijo, en un último y macabro acto de complicidad maternal? La verdad murió con ellos en esa casa. El tiroteo continuó, implacable. Los agentes, protegidos por los árboles y sus vehículos, vaciaron cargador tras cargador en la estructura que se desmoronaba. La casa, que había sido un santuario, se convirtió en un ataúd. Hacia las 10:30 de la mañana, el fuego desde el interior cesó. Un silencio antinatural y ominoso descendió sobre la escena, interrumpido solo por el goteo de agua de una tubería rota y el lejano canto de los pájaros. Los agentes esperaron, nerviosos, durante casi media hora. Luego, con extrema cautela, avanzaron. La puerta principal estaba abierta, destrozada. El interior era una escena de devastación total. En el dormitorio del piso de arriba, encontraron los cuerpos. Freddie Barker yacía en el suelo, acribillado a balazos, con la ametralladora aún cerca de su mano. Cerca de él, en el suelo, estaba el cuerpo de Kate Ma Barker, con una sola herida de bala. La era de la banda Barker Carpies había terminado en un baño de sangre y astillas de madera a orillas de un lago de Florida. El silencio que siguió al último disparo fue más ensordecedor que las 4 horas de incesante balacera. El aire en Oclawaha, Florida, estaba espeso, cargado con el olor acre de la pólvora y la humedad del lago Weir. Con cautela, los agentes del FBI, con las armas todavía en alto, avanzaron hacia la casa de Campo Blanca, ahora una ruina acribillada por miles de proyectiles.
La madera astillada colgaba de las paredes como heridas abiertas. Las ventanas, reventadas, parecían ojos vacíos y sin vida. Al cruzar el umbral, la primera impresión fue de un caos congelado en el tiempo. Muebles volcados, casquillos de bala cubriendo el suelo como una alfombra de latón y el yeso de las paredes pulverizado, flotando en los rayos de sol que se colaban por los agujeros. La tensión era palpable. Cada crujido del suelo de madera era un sobresalto. Fue en la habitación de arriba donde encontraron el epicentro de la tragedia. Fred Barker yacía cerca de una ventana, su cuerpo cosido a balazos, la evidencia de una última y desesperada defensa. Cerca de él, en una imagen que se grabaría a fuego en la mente de los agentes y en la crónica criminal de Estados Unidos, estaba el cuerpo de Kate Ma Barker. Estaba desplomada en el suelo, con una ametralladora Thompson, según los primeros informes del FBI, yaciendo a su lado o en sus manos. Las paredes a su alrededor estaban destrozadas, testimonio de la ferocidad del tiroteo. La escena era un tableau macabro de la era de los gánsteres. Los agentes documentaron cada detalle. El arsenal de armas esparcido por la casa, las pilas de munición, el dinero en efectivo escondido. Pero más allá de la evidencia física, lo que encontraron fue el final brutal de una saga familiar empapada en sangre. No había gloria en esa habitación, solo la desolación de una vida violenta que había llegado a su inevitable conclusión. La casa de la muerte en el lago Weir no era la guarida de una mente maestra, sino el último y patético refugio de una madre y su hijo, acorralados y aniquilados por el mundo que ellos mismos habían ayudado a crear. Con los cuerpos de Ma y Fred Barker aún calientes, otra maquinaria se puso en marcha, una mucho más poderosa y sutil que cualquier ametralladora. La maquinaria de propaganda del FBI de J. Edgar Hoover. En la década de 1930, Hoover estaba en una cruzada personal y profesional para transformar su buró de investigación en una fuerza de élite nacional, el FBI. Para ello, necesitaba enemigos formidables, villanos de talla épica, cuya derrota magnificara la heroicidad y eficacia de sus agentes. John Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd, todos habían sido construidos como enemigos públicos número 1. Y ahora, Hoover tenía una nueva figura para su panteón de malhechores: una madre criminal. La narrativa oficial que emanó casi de inmediato de las oficinas del FBI fue la de Ma Barker, como la mente diabólica detrás de la banda Barker Karpis. Los comunicados de prensa la describían como una matriarca del crimen, una mujer fría, calculadora y despiadada que planeaba cada robo, cada secuestro, con una precisión letal. Hoover la llamó el cerebro criminal más vicioso, peligroso y lleno de recursos de la última década. Esta imagen era increíblemente potente para el público estadounidense. La idea de una madre, el símbolo del hogar y la virtud, convertida en una genio del mal, era a la vez aterradora y fascinante. Alimentaba los titulares de los periódicos y los noticiarios de radio, consolidando la reputación del FBI como la delgada línea azul que protegía a la nación de monstruos. Sin embargo, esta construcción ignoraba deliberadamente las contradicciones. Se pasaba por alto su analfabetismo, la falta de testimonios que la ubicaran, planeando activamente los crímenes, y las declaraciones de otros criminales, como Alvin Karpis, que la describían simplemente como una mujer chapada a la antigua, que no tenía nada que ver con los asuntos de la banda. Pero la verdad era irrelevante. Hoover no estaba documentando la historia, la estaba escribiendo. Ma Barker
La mujer había muerto en una casa de Florida. Pero Ma Barker, el mito, acababa de nacer, forjada en la necesidad de un héroe y la conveniencia de un villano perfecto. Décadas después de que el eco de los disparos se apagara en el lago Weir, la pregunta fundamental sobre Kate Ma Barker persiste, desafiando la narrativa simplista forjada por el FBI. ¿Fue realmente la matriarca del crimen, una figura shakespeariana que dirigía a sus hijos en una sinfonía de violencia? ¿O fue, en cambio, una figura más trágica y compleja, una cómplice, una facilitadora, una madre cuya lealtad tóxica la convirtió en prisionera de la brutalidad de sus propios hijos? La evidencia a favor de que era una mente maestra es casi inexistente y se basa casi por completo en la propaganda de Hoover. No hay una sola prueba creíble que la sitúe en la sala de planificación de un atraco. Su conocido analfabetismo hace muy improbable que pudiera gestionar la compleja logística de secuestros y robos a gran escala, que a menudo implicaban mapas, notas y comunicaciones escritas. Miembros de su propia banda, como Alvin Karpis, fueron categóricos en sus memorias al afirmar que su única participación era la de quejarse y cuidar de sus hijos. La describían como una presencia constante, pero pasiva, una figura del viejo mundo que simplemente seguía a su prole. Sin embargo, desestimarla como una simple espectadora inocente sería igualmente ingenuo. Ma Barker no era una víctima pasiva. Disfrutó de los frutos de los crímenes, el dinero, los coches, las casas. Proporcionó un refugio seguro, un semblante de normalidad y hogar que permitía a la banda reagruparse y recuperarse entre sus sangrientas campañas. Su presencia constante les daba una coartada de respetabilidad. Psicológicamente, es posible que su identidad estuviera tan fusionada con la de sus hijos que su bienestar, sin importar cómo se consiguiera, era su única prioridad. Pudo haber sido una enabladora patológica, una madre cuyo amor se había corrompido hasta convertirse en una complicidad incondicional. No necesitaba planear los robos para ser culpable de ellos. Su crimen pudo no haber sido de intelecto, sino de corazón. Un fallo moral absoluto al elegir la lealtad a sus hijos criminales por encima de cualquier ley, humana o divina. La muerte de Ma y Fred Barker, en Florida, no fue el final de la historia, sino la apoteosis sangrienta de un legado familiar definido por la violencia. El mito creado por el FBI aseguró que el nombre Barker se convirtiera en sinónimo de crimen en la cultura estadounidense, pero la realidad para los que quedaron fue mucho menos glamurosa. Arthur Doc Barker, capturado un año antes, ya estaba en la prisión de Alcatraz. Considerado un prisionero peligroso, intentó una audaz fuga en 1939. Fue abatido a tiros por los guardias en la orilla de la isla, su cuerpo arrastrado por las gélidas aguas de la bahía de San Francisco. Lloyd Barker, el hijo mayor, pasó 25 años en la prisión de Leavenworth por el asesinato de un oficial de policía. Liberado en 1947, intentó llevar una vida normal, pero el peso de su apellido era demasiado grande. Fue asesinado por su propia esposa en 1949. El único hijo que escapó de una muerte violenta fue Herman, quien se había suicidado en 1927 durante un tiroteo con la policía, eligiendo su propia salida antes que la captura. El legado de Ma Barker es, por tanto, una espiral de aniquilación familiar. Independientemente de su papel real, presidió la destrucción total de su linaje. Sus 4 hijos, criados en la pobreza y la delincuencia, murieron todos por la violencia que ella toleró y fomentó.
más allá de su familia, el legado cultural de Ma Barker es el de un arquetipo. Se convirtió en la plantilla de la madre criminal, una figura que ha sido romantizada y demonizada en innumerables películas, libros y programas de televisión. Pero esta versión de Hollywood oculta la sórdida verdad. La historia de los Barker no es una epopeya de rebeldes audaces, sino una tragedia sombría sobre la pobreza, la falta de educación y un ciclo de violencia que consumió a todos los que tocó. Al final, la madre del crimen organizado no dejó un imperio, sino una estela de tumbas anónimas y un apellido manchado de sangre para siempre.